Hola, hola, mis adorados fanáticos del drama turco. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta en nuestro canal, listos para sumergirnos en el universo fascinante y a veces tormentoso de las telenovelas turcas. Me siento vibrante de emoción al saber que compartimos la misma pasión por estas historias que nos roban el aliento, nos hacen reír, llorar y, sobre todo, especular. Hoy prepárense para un viaje profundo, un análisis minucioso, una exploración exhaustiva de un tema que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue generando olas de curiosidad y debate en las redes sociales. Un tema que ha desatado pasiones, teorías y, seamos honestos, una buena dosis de chisme jugoso. Si lo adivinaron correctamente, hoy nos vamos a adentrar en el laberinto de la relación entre la deslumbrante Demet Özdemir y el carismático Can Yaman. Nuestra pregunta central, la interrogante que ha estado resonando en la mente de cada seguidor de dramas turcos, es la siguiente: ¿qué impulsó a Demet a decir sí a Can? Sé que ha pasado un tiempo considerable desde que su romance floreció bajo los reflectores, desde que su química explosiva incendió la pantalla, desde que el torbellino de rumores y confirmaciones nos mantuvo al borde de nuestros asientos, ansiosos por conocer cada detalle de sus vidas. Sin embargo, la llama de la curiosidad sigue ardiendo con intensidad, ¿no es verdad? Pero antes de que nos lancemos de lleno a desentrañar este enigma amoroso, permítanme recordarles la importancia de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita mágica para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos repletos de noticias de última hora, análisis perspicaces y, por supuesto, toneladas de drama turco. Les prometo que no se arrepentirán. Cada semana les traemos contenido fresco y emocionante, y queremos que ustedes sean los primeros en enterarse de todo lo que acontece en el mundo de las telenovelas turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al corazón de la cuestión. La relación entre Demet y Can fue, sin duda alguna, un auténtico fenómeno cultural. Desde el instante en que los vimos interactuar por primera vez en la pantalla en Erkencikus, Pájaro Madrugador, la chispa fue innegable, electrizante, palpable. No se trataba solamente de la química que irradiaban sus personajes, era algo más profundo, algo que trascendía la pantalla y se convertía en un imán que atraía la atención de millones de espectadores en todo el mundo. Y como suele suceder en estos casos, los rumores sobre un romance en la vida real comenzaron a circular con fuerza, alimentando la fantasía de los fans y generando una expectación sin precedentes. Y bueno, en este caso los rumores, como a menudo ocurre, resultaron ser sorprendentemente ciertos. Pero es aquí donde la trama se complica y las cosas se ponen realmente interesantes. La confirmación oficial de su relación fue recibida con una explosión de alegría y entusiasmo por parte de sus legiones de fans. El mundo entero estaba pendiente de cada uno de sus movimientos, de cada fotografía que compartían, de cada declaración que hacían a la prensa. Eran, sin lugar a dudas, la pareja del momento, la personificación del amor turco moderno, la encarnación de la pasión y el romance en la era digital. Sin embargo, como ocurre con muchas historias de amor en el vertiginoso mundo del espectáculo, la suya también llegó a un final abrupto e inesperado. Y fue una ruptura que para muchos dejó más preguntas que respuestas, un vacío en el corazón de los fans y un sinfín de especulaciones sobre las razones que la motivaron. Así que, volviendo a nuestra pregunta inicial, la pregunta que nos convoca hoy aquí: ¿por qué Demet dijo sí a Can? Bueno, aquí es donde debemos hacer un esfuerzo consciente por separar la realidad de la ficción, por desentrañar los hilos de la verdad que se entrelazan con los rumores y las especulaciones. Debemos bucear un poco más profundo en lo que sabemos con certeza, en lo que se rumorea entre bambalinas y en lo que podemos deducir a partir de la información que tenemos disponible. En primer lugar, es innegable que la química entre ellos era absolutamente electrizante, arrolladora, incontrolable. No se limitaba únicamente a la pantalla, se manifestaba también fuera de ella, en cada interacción pública, en cada entrevista conjunta, en cada mirada cómplice que compartían. Las entrevistas, las fotos detrás de cámaras, los gestos sutiles, las sonrisas espontáneas, todo apuntaba a una conexión genuina y profunda, a un entendimiento mutuo que trascendía lo profesional. Y esto, obviamente, jugó un papel fundamental en su decisión de dar el paso y comenzar una relación. La atracción física era evidente e innegable, y eso es una base importante para cualquier romance que aspire a florecer. Pero no era solamente atracción física, era algo más, algo que iba más allá de lo superficial. Pero además de la atracción innegable, también existía una admiración mutua palpable. Ambos se encontraban en la cúspide de sus carreras, en el momento más brillante de su trayectoria profesional.
Ambos eran jóvenes, talentosos, ambiciosos y estaban decididos a conquistar el mundo del espectáculo. Compartían la misma pasión por la actuación, la misma dedicación a su trabajo y, probablemente, la misma visión del futuro. Esta conexión a nivel profesional, esta identificación mutua en cuanto a sus aspiraciones y metas, también fue crucial para que decidieran explorar una relación que iba más allá de la simple amistad. Se admiraban mutuamente como artistas, como profesionales y quizás, también como personas. También es fundamental tener en cuenta el contexto específico en el que se desarrolló su relación. Erkenci fue un éxito arrollador, un fenómeno televisivo que trascendió las fronteras de Turquía y conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La serie los catapultó a la fama internacional, los convirtió en dos de los rostros más reconocibles del panorama televisivo turco y los expuso a una atención mediática sin precedentes. Este éxito compartido, esta experiencia única y especial, sin duda fortaleció su vínculo y los acercó aún más. Vivieron juntos la euforia del éxito, la presión de la fama y la intensidad del trabajo, y todo eso contribuyó a forjar una conexión profunda entre ellos. Además, no podemos olvidar la omnipresente presión mediática y la constante expectativa de los fans. Cuando dos actores protagonizan una serie romántica tan exitosa como Erkenci, la gente naturalmente espera, desea e incluso exige que la magia se extienda a la vida real. Y aunque es cierto que la presión puede ser abrumadora y sofocante, también puede ser un factor que impulse a las personas a tomar decisiones que de otro modo no tomarían. En el caso de Demet y Can, la expectativa de los fans, la ilusión de verlos juntos en la vida real, pudo haber influido en su decisión de darle una oportunidad al amor y de explorar una relación que quizás no habrían considerado en otras circunstancias. Pero ojo, aquí es donde quiero recalcar algo sumamente importante, estas son solamente algunas de las posibles razones por las que Demet dijo sí a Can. La verdad es que solo ellos dos, en la intimidad de sus corazones y en la privacidad de su relación, saben realmente qué pasó entre ellos, que los llevó a tomar esa decisión y que los unió de una manera tan intensa y apasionada. Nosotros, como espectadores externos, solo podemos especular, analizar y basarnos en la información que tenemos disponible, pero nunca podremos conocer la verdad completa y absoluta. Ahora bien, hablemos un poco de lo que vino después de su relación, del inevitable desenlace de este cuento de hadas moderno. Como mencioné anteriormente, su romance llegó a su fin, y la ruptura fue, para muchos, inesperada, desconcertante y decepcionante. Se rumorearon muchas cosas, desde diferencias irreconciliables y agendas apretadas hasta presiones profesionales y conflictos personales. Lo cierto es que independientemente de la razón o las razones que la motivaron, la relación no funcionó. Y eso, aunque triste y doloroso, es una realidad que muchas personas enfrentan en la vida, una experiencia común que forma parte del aprendizaje y el crecimiento personal. Pero lo que es aún más interesante y relevante es lo que pasó después de la ruptura, como ambos protagonistas de esta historia siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Tanto Demet como Can tomaron caminos separados y se enfocaron en sus propios proyectos y aspiraciones. Demet encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente ese matrimonio tampoco perduró. Can, por su parte, también encontró la felicidad y se casó con la periodista italiana Diletta Leotta. Ambos encontraron el amor, aunque en diferentes momentos, con diferentes personas y en diferentes circunstancias. Y esto nos lleva a una reflexión importante y fundamental: las relaciones, por muy intensas, apasionadas y prometedoras que sean, a veces no están destinadas a durar para siempre. Y eso no significa que hayan sido un fracaso, que hayan sido un error o que no hayan tenido ningún valor. Pueden ser una experiencia valiosa, una etapa importante en la vida de una persona, un aprendizaje que nos ayuda a crecer, a madurar y a convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. En el caso de Demet y Can, su relación, aunque breve y efímera, fue un capítulo importante en sus vidas. Los unió el éxito, la fama y la pasión, y les dejó recuerdos que, sin duda, atesorarán para siempre. Y aunque su historia de amor no tuvo un final feliz al estilo de los cuentos de hadas, no significa que no haya sido significativa, que no haya tenido un impacto en sus vidas y que no haya contribuido a moldear las personas que son hoy en día. Así que, para responder a la pregunta inicial que nos ha reunido hoy aquí, ¿por qué Demet dijo sí a Can? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja, multifacética y llena de matices. Una combinación de atracción irresistible, admiración mutua, contexto favorable y expectativa social pudo haber influido en su decisión.
Pero al final, solo ellos dos, en la intimidad de sus corazones, conocen realmente la verdad. Y ahora, para finalizar este vídeo y cerrar con broche de oro este análisis exhaustivo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hablamos de la explosiva química entre Demet Özdemir y Can Yaman, de su romance en la vida real, del contexto del éxito arrollador de Erkenzicus, de la omnipresente presión mediática y, finalmente, de la complejidad inherente a las relaciones en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final, por haber dedicado su tiempo y su atención a este análisis profundo y detallado. Espero que les haya resultado interesante e informativo y, sobre todo, entretenido. De verdad que disfruto muchísimo compartiendo estas reflexiones con ustedes, conectando con su pasión por el drama turco y explorando juntos los misterios y las complejidades de este fascinante universo. Antes de irme, quiero animarlos a que dejen sus comentarios abajo, en la sección de comentarios. ¿Qué opinan de la relación entre Demet y Can? ¿Creen que la presión mediática influyó de manera significativa en su decisión? ¿Cuál es su serie turca favorita y por qué? Me encantaría leer sus opiniones, conocer sus puntos de vista y seguir conversando con ustedes sobre este tema apasionante. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes del drama turco y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, que estarán llenos de noticias de última hora, análisis perspicaces y mucho chisme jugoso. Nos vemos en el próximo vídeo, mis adorados fanáticos del drama turco. Besos y abrazos virtuales.